Amigos, hoy va a ser la primera aparición de Milei en un discurso importante desde aquella noche de la derrota, en que tenía dos opciones: reconozco la derrota o trato de dibujarla diciendo, bueno, pero ganamos bancas. Reconoció la derrota Milei y dijo, vamos a hacer una profunda autocrítica. Faltan 40 días para las elecciones. 40 días nada más. Después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, creo que son o van a ser 40 días en el desierto de la incertidumbre. No solamente eventualmente para el presidente y el flamante Partido Libertario, sino también para los argentinos, porque cuando la incertidumbre se apodera de nosotros, la verdad que no es lo mismo, ¿no? Estamos, tenemos en la genética esta percepción de que si algo nos quita un atisbo de estabilidad que creíamos que existía, estamos ahí viendo la vida como el rating minuto a minuto. La semana pasada fue muy dura, porque en los hechos es la primera vez que el gobierno, que Javier Milei, digámoslo así, porque llegó al poder sin partido, se enfrenta a una derrota. Recordemos que él venía en un increchendo que la política no terminaba de comprender, que había sido un shock llegar sin partido a la presidencia de la nación. Y de pronto es el primer frenazo de una derrota para un hombre que se define a sí mismo como resultadista. Si bien la provincia de Buenos Aires no es el país, y la elección fue única por muchos motivos, y no es extrapolable totalmente, porque fue una elección local, dominada por el aparato del PJ, con el viejo sistema de boletas. No había figuras nacionales. Es claro que dejó un impacto muy fuerte, no solo por la amplia diferencia, sino también porque empezó a revelar una tensión latente y el impacto de la micro, ¿no? Esto que veníamos mencionando, la cuestión de la falta de ingresos, el ajuste de precios relativos que en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, pegó más fuerte, una provincia con más industrias de los sectores protegidos, que son las que más resienten el modelo de Milei, la preocupación por el empleo, la dificultad para que crezca el consumo y el descontento que eso genera, ¿no? Entonces vimos que si bien no hubo una migración de voto, porque no es que se fue el que votó a Milei, votó a Kicillof, sí estuvo el ausentismo. Yo hoy hablé con Guillermo Oliveto, que hizo un análisis muy interesante sobre este tema. Pero a ver, lo voy a poner de esta manera. La Argentina de las sábanas cortas, ¿no? Acá están los 40 días en el desierto de la incertidumbre. Digamos que el presidente hizo todo para llegar a esta etapa con la gran meta cumplida de su gobierno, que era bajar la inflación, ¿no? Pero el electorado y la realidad te cambiaron las preguntas. Creí tener todas las respuestas, bajé la inflación, pero me cambiaron las preguntas. Este es el escenario para el que se tiene que adaptar ahora el presidente. Un sector de la sociedad que es básicamente clase media, media baja, que hizo sonar algo que nos preguntamos un montón de veces cuándo iba a sonar, que era el reloj, la alarma del reloj de la impaciencia, ¿no? Hasta dónde llegaba la paciencia, y ahí hubo un límite. Lo explicaba Guillermo Oliveto, que es analista en consumo, de esta manera. No había logrado sostener la idea de esto vale la pena, va a mejorar, que con la cual terminó el año pasado muy fuerte, con esa esperanza, con templanza, como la veíamos, ¿no? Como, bueno, estoy dispuesto a bancarme lo que sea. Siempre sabíamos que en algún momento el tiempo va desgastando los procesos y te va modificando las expectativas, y nosotros nos empezamos a encontrar con una parte importante de la sociedad, sobre todo la clase media baja y la clase baja, en todo lo que investigamos, que te decían que esto iba demasiado lento. La micro no te perdona. O sea, la micro te puede esperar un tiempo, pero un día te pasa la factura. Esa frase es súper contundente, ¿no? La micro no te perdona. A ver, yo les decía esa noche, porque vamos a hacer un puente entre la noche en la que el presidente Milei reconoce la derrota,
dice que va a ser una autocrítica profunda. Estamos a un ratito de la cadena nacional sobre la cual se vierten muchas expectativas. Miren cómo lo voy a poner, y ahora le voy a pedir a Facundo Chávez que nos dé el dato exclusivo sobre la cadena nacional, pero yo la voy a llamar, esta cadena nacional del presidente tiene que ser una especie de instrumento de precisión comunicativa. Enseguida les voy a decir por qué, pero ahora, urgente, dato exclusivo sobre la cadena nacional del presidente. Facundo Chávez. La cadena nacional se va a difundir a las 21. El dato exclusivo que podemos anticipar es que va a haber algún anuncio, alguna definición sobre el tema de discapacidad. Va a ser uno de los temas que se va a incluir en el anuncio. Lo que me comentaban es que el discurso, que duró aproximadamente 15 minutos, que grabó el presidente solo en el Salón Blanco, tuvo un tono conciliador, va a ser un tono más moderado, no va a haber grandes anuncios, pero sí va a haber un intento de explicar el porqué del esfuerzo, la importancia del equilibrio fiscal, y se van a ahorrar toda la cuestión de las chicanas, los insultos y esos mensajes ásperos que poco resultado le dieron, según las últimas elecciones, al gobierno nacional. Va a ser un discurso que va a repasar la gestión, que va a insistir con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, de mantener el rumbo, de no perder el superávit, y va a tener alguna línea vinculada al tema de discapacidad, Cristina. Muchas gracias, Facundo. La verdad que, mira, esto es una información que trajo ahora Facundo, pero parece que estamos telepáticamente conectados. Yo les voy a decir lo que me anoté para desarrollarlo. Será tan importante en el discurso del presidente de esta noche lo que tenga continuidad como lo que cambie. Atención. La continuidad es la continuidad del plan económico, que es la columna vertebral del gobierno de Javier Milei. Pero el cambio que se espera tiene que al menos contemplar el tono, porque tiene que ver con, voy a decir una palabra medio psicológica, pero no, este término no es mío. Es de alguien que conoce mucho al presidente. Tiene que ver con un registro de la subjetividad emocional. A ver, esta fuente que conoce mucho al presidente me decía, el presidente es un líder de los que saben marcar el rumbo, tiene obsesión con el rumbo, pero delega la operatividad. Y los huecos que se sintieron en este tiempo tienen que ver con esa operatividad. Y esa operatividad que el presidente delegaba era la operatividad política. Entonces, vimos que la cuestión de la operatividad, ¿no?, es la que empezó a tener, por momentos, más que turbulencias, crujidos, internas, que de pronto empezaron a hacerle mucho daño a la gestión. Entonces, a ver, ya vimos que no va a haber un cambio de nombres. De alguna manera lo explicitó Francos hoy. En términos de operatividad política, dijo Francos, en momentos de crisis uno tiene que mostrar que hay unidad pese a que existen algunas diferencias. Muchas diferencias. Yo les voy a decir algo. No solo está la interna de la que siempre hablamos entre Santiago Caputo y Karina Milei. Hoy hay diferencias en gente que se lleva bien, entre gente que se lleva bien en el gobierno. El motivo para un cambio que va a haber claramente, atención, va a ser con los reemplazos que se produzcan cuando alguno de nuestros ministros integre el Congreso Nacional. Más cambios en esta etapa no vemos que exista una necesidad. El presidente tampoco. Como el gobierno decidió no hacer cambios que se vean en la operatividad política, eso hace que todavía caiga más peso en lo que el presidente sea capaz de mostrar como un cambio. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Podrá expresar esta noche el presidente
la conducción política que dijo haber asumido la semana pasada? Ese cambio de operatividad, porque estos días hubo muchos que dijeron, dale, es un cambio cosmético, esto de las mesas, mesa por aquí, mesa por allá, pero no se fue nadie. Hay un cambio realmente. Bueno, el hecho de que no haya habido un cambio de nombres hace que el presidente esta noche tenga que ser el que encarne ese cambio en la operatividad. Hablamos estos días de las bandas cambiarias. Yo creo que la cadena nacional tiene que tener un efecto en varias bandas, porque la cadena nacional de hoy deberá expresar credibilidad en los mercados para persuadir a los votantes y también para persuadir a la oposición, porque no solo tiene que ver con el plan. La credibilidad la tiene que transmitir el presidente incluso por las dudas que abrió un escándalo como el escándalo de los audios de Andis, que tienen que ver con los fondos de la discapacidad, que le dan la línea de flotación porque su electorado sí pide un cambio en cuanto al manejo del Estado y sobre todo a la transparencia y a que no haya corrupción. A ver, y tiene que ver con otro tema que para mí es fundamental, porque hoy, cuando hablamos de gobernabilidad, miren, terminó la semana pasada con un show de golpistas, ¿no? Bernie, la senadora Sandra Mendoza, que responde a Cristina, obvio, diciendo este gobierno no va a llegar al 26 de octubre. Alguien me decía, solamente los que no se creen con chances de ganar quieren que alguien no llegue a las elecciones, porque si vos crees que vas a ganar, querés ir a elecciones y que te voten. Igual, acá hay un juego muy peligroso, porque también se trata de limar. Y no tengo dudas, porque pasó desde que empezó este gobierno, que hay sectores que lo quieren limar, pero también su propia debilidad, los flancos que dejaron expuestos desde el gobierno les permitieron a los limadores de siempre, a los que le ponen nafta al helicóptero, salir a decir barbaridades. Ahora, el gobierno no puede desconocer que hay un polo de gobernabilidad que hoy se llama gobernadores. Yo creo que tiene algo que ver con eso la señal, el gesto de la transferencia de ATN al tiempo que se vetaba la ley de ATN de los gobernadores. Y que incluso cuando los gobernadores aparecen más envalentonados y le cantan las 40 al gobierno, están dando señales institucionales. Dicen, no, vamos a dejar la discusión para después de octubre. Hablan de un después de octubre. Incluso Puyaro dice, la verdad, hay que apoyar el equilibrio fiscal, pero tal y tal cosa. O Valdés, que sale y con un tono fuerte, habiendo sido aliado, luego adversario del gobierno, pero por decisión del armado del propio gobierno, hoy muestra otra actitud que de pronto antes de la derrota de la provincia de Buenos Aires no tenía. Y esto es lo que decía el gobernador de Corrientes después de ganarle a la opción libertaria. Para que vaya a la Casa Rosada, me imagino que la pregunta de usted será, ¿para qué, no? Sí, está bien, pero ¿por qué no vienen? Claro, que vayan a Corrientes, claro. ¿no? A ver, hay funcionarios, si sos ministro del Interior, tenés que levantar tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y tenés que comenzar a viajar al interior. Pero lo que digo es que si vos tenés un cargo que tiene que ver, que es la coordinación y la representación, esos viajes se pueden hacer para conversar detenidamente y destinarte medio día. Entonces te preguntás, ¿por qué fracasás? Y fracasás porque no te tomás el tiempo de articular con los gobiernos provinciales. Ahora, entonces vos tenés que trabajar con los gobiernos provinciales. Sí. Si no, es muy difícil para una Casa Rosada donde crees que el obelisco más es la Argentina. Pero que recorran. Yo digo, hay que levantarse y recorrer, no es que hay que esperar en la Casa Rosada, porque ese es el error que tenemos. La semana pasada le escucharon decir al presidente, el error de esta campaña es que no me dejaron entrar. O sea que seguramente esto no lo escuchó el gobernador Valdés, pero vamos a ver en la campaña un Milei recorriendo distintos puntos del país, bajando a la tierra. Pero hay un punto en el que más allá del tono del gobernador Valdés y lo de mover el culito, ¿no? Que suena gracioso, suena como una chicana, hay cosas en que los gobernadores tienen razón que les incumplieron.
hay una pulseada fuerte, pero también hoy hay un polo de gobernabilidad en las provincias, porque son, de alguna manera, una oposición que no quiere voltear al gobierno. Y entiendo que tiene un dato al respecto de, no sé si la provincia de Corrientes, el gobernador Valdés, pero sí a este polo de gobernadores, Facundo Chávez. El pedido de Valdés empezó a ser respondido el fin de semana con un viaje de Lisandro Catalán a Gustavo Valdés a Salta, ese gobernador que había dicho que el gobierno parecía palomas de iglesia porque le defecaban en la cabeza a los fieles. Pero va a haber otro viaje de Lisandro Catalán que va a ser esta semana y va a ser a San Juan para reunirse con otro gobernador de los cercanos. Es el gobernador Marcelo Rego. Con esta idea de mover lo que ya dijimos, el gobierno está decidido a tratar de tener contacto con los gobernadores que estaban más cerca, pero también con los gobernadores que estaban un poco más lejos. De todas maneras, todavía no hay de ningún modo ninguna línea de trabajo con los gobernadores más refractarios y más opositores, léase Kicillof, Insfran, Quintela. A todos esos gobernadores todavía no va a tener ningún gesto el gobierno. Estamos viendo la foto ahora de Gustavo Sáenz en la provincia de Salta. ¿Cómo es lo de las palomas? ¿Cómo es? Paloma de iglesia. Eso lo dijo la descripción que dio Gustavo Sáenz de cómo consideraba que había actuado el gobierno con ellos, porque les habían defecado en la cabeza a los fieles, a los que estuvieron más cerca. Pero va a seguir esta ronda. Vos dijiste hace un ratito que hoy iba a haber una definición sobre el tema discapacidad. Yo creo que se viene una palabra muy importante, que en la política es muy importante, en la vida es muy importante. La plasticidad, pero no la plasticidad del veleta, no, porque eso en el fondo, algo más parecido a la plasticidad neuronal, esa que te permite aprender, también considerar las realidades, las circunstancias, y que aparece como algo muy importante porque tiene que ver con lo político. Hoy vos tenés la necesidad de que el rumbo económico se mezcle con la conducción política, porque la política también le da certeza. Pero fíjate lo que decía, tema discapacidad, lo que decía Luis Juez. ¿Veremos hoy en el discurso del presidente el haber registrado esto que decía Luis Juez? ¿Cuántos meses hace que yo vengo diciéndole al gobierno, guarda con el tema de discapacidad? Han congelado las prestaciones. Y están todo el colectivo, y esto es un tema que no le regalemos bandera a los enemigos. Y le decís a estos tipos también, ojo que vuelven. Sentí que te escuchan porque también hay que tener un poquito de calle para gobernar, ¿eh? Se me cagan de risa. Pero son un montón de boludos que no tienen menos pavimento que Venecia, ¿viste? Entonces los tipos te miran como diciendo, ¿y este negro de dónde nos habla? Te lo digo desde la experiencia del fracaso, no te lo digo orgulloso. Bueno, entre las palomas de iglesia y menos pavimento que Venecia, hoy tenemos un día de metáforas de las provincias. A ver, el presidente es pragmático en lo económico, ¿no? Resultadista. Aún en su ortodoxia económica, en su ideología, es pragmático en lo económico. Tiene que llevar eso también a la política porque se lo requiere la circunstancia y porque la política es dinámica. A ver, yo pensaba hoy, el presidente Milei, cuando ganó, encarnó la indignación de mucha gente con la política. Pero 2 años después, no puede escapar a que él es, según la jerarquía constitucional, la máxima autoridad política. Entonces el outsider tiene que vestir el traje político, porque lo requiere su rol. Y no me estoy refiriendo, porque de nuevo no me estoy refiriendo ni a oportunismos, ni a lo políticamente correcto. Porque la verdad, por momentos a mí me impacta la hipocresía que tienen muchos, ¿no? Gente que acaba de descubrir la corrupción, cuando tienen una tobillera en el ojo, cuando todavía no reconocen el desfalco monumental de su propia líder que está presa por corrupta,
Y yo me congratulo, estoy muy contenta de los nuevos preocupados por la corrupción. Porque la verdad, a ver, la semana pasada me dijo una persona del gobierno, si hay algún procesado, en el caso de los audios, lo tienen que echar. Me dijo otra persona del gobierno, acá yo no voy a tolerar que haya paciencia con temas de corrupción. Hay muchos en el gobierno que están esperando que se abra el secreto de sumario del caso de los audios. Entonces, a ver, la lucha contra la corrupción, no importa el signo político, tiene que ser permanente, porque en todas las democracias hay casos de corrupción. Pero lo que tiene que ocurrir es que haya gestos implacables. Si hay una manzana podrida, ¡ping!, se la saca. Eso tiene que pasar. Entonces, la hipocresía de los que ahora se enteraron de la corrupción, pero a la propia no la ven, ¿eh? Ojo. Y lo mismo pasa con querer vender nuevos productos, ¿no? El Kicillof descremado, Kicillof es y será el que fue. ¿Puede la Argentina? Esta para mí es la pregunta, esta es la pregunta. Y le voy a pedir a la mesa si piensan que si coinciden. Creo que esta es la pregunta que ya no es la pregunta a responder. Este es el dilema. Este es el objetivo. ¿Puede la Argentina consolidar la baja de la inflación y crecer? ¿Cómo? Este es el dilema no solo para Milei. Porque si lo que vamos a hacer es volver a la inflación para ilusionarnos con que en realidad hay más billetes cuando el poder adquisitivo baja y volver al círculo del que venimos, solo vamos a terminar igual o peor. No sé si ustedes piensan lo mismo. El gran dilema es este. Diego, vos que sos el más metido en la economía. Bueno, sí, claramente es el dilema que lo han resuelto casi todos los países del mundo. Claro. O sea que la receta es viajar, tomarte un vuelo, tenés un avión presidencial nuevo, bastante importante, y averiguar, mirar y copiar. Básicamente la Argentina lo que tiene, y te lo digo así muy rápido, es un gran país para probar planes de estabilización que funcionan. Los planes de estabilización en Argentina funcionan. Lo que no funcionan son las reformas de segundo grado para que esa estabilización sea duradera, que es lo que vos estás planteando, ¿no? Bajar la inflación y crecer. Claro, y en ese sentido, la gran pregunta que debe responder Javier Milei, y tiene 40 días para hablarle al electorado, el presidente se define a sí mismo como un experto en crecimiento, tiene que ver con esto. El voto en la provincia de Buenos Aires, les decía, demostró que no hubo una migración, pero sí un ausentismo. Quedan 40 días en el desierto para las elecciones de octubre. ¿Saben que en la Cabalá el número 40 es muy importante? ¿Sabían? ¿Quieren saber por qué? Okay. En la Cabalá el número 40 significa algo que empieza a gestarse. Y dicen los entendidos que si un cambio se sostiene 40 días, nada puede revertirlo. Pero tiene que ocurrir el cambio, tiene que ser un cambio de verdad, tiene que ser un registro. Hasta el diluvio universal duró 40 días y 40 noches de lluvias torrenciales. ¿Vieron la cuenta regresiva de las elecciones? ¿Alguien la estuvo viendo? Mirá. Ya comenzó. 40 días, 9 horas, 56 segundos. Hoy, ahora, 40 días. Voy a la mesa. Yo te diría, Cris, que ese cambio, el primer paso en ese cambio es hoy a la noche. ¡Wow! El discurso va a estar muy orientado a la sensibilidad disparada a partir de ciertas cuestiones temáticas sociales que, bueno, que le han valido al gobierno las mayores críticas, ¿no? Te voy a decir cuatro sectores que en el discurso de hoy... ¿Esto es información exclusiva? Sí. Urgente.